Imagínate que estás en una cama de hospital. Tienes 68 años. El médico entra con una tablilla en la mano. Te mira con esa expresión seria que ya conoces y te dice: lo mejor para usted en este momento es una cirugía. Y tú, porque confías en él, porque estás asustado y porque no sabes qué más preguntar, dices que sí. Firmas el papel. Y eso, querido amigo, puede ser el peor error de tu vida. Hoy vamos a hablar de algo que ningún cirujano te va a decir en la consulta porque simplemente no tienen tiempo o porque asumen que tú no lo vas a entender. Vamos a hablar de las 5 cirugías que, después de los 60 años, pueden hacerte más daño que la propia enfermedad. No te estoy diciendo que la medicina está equivocada. Te estoy diciendo que hay información que mereces conocer antes de poner tu vida en las manos de alguien más. Y quédate hasta el final, porque la cirugía número 3 de esta lista tiene una tasa de mortalidad que muy pocos médicos te van a mencionar antes de que firmes el consentimiento. Y al final del video te voy a dar las 4 preguntas exactas que tienes que hacerle a cualquier cirujano antes de que te abran. Esas preguntas pueden salvar tu vida. Hola, soy Beatriz Olvera y bienvenido a Cura Oculta, el canal donde hablamos de salud de verdad, sin censura y sin miedo a decirte lo que necesitas escuchar. Si eres nuevo aquí, te pido que te suscribas y que le des like a este video. Cada like le dice al algoritmo que este contenido es importante y nos ayuda a llegar a más familias que necesitan esta información. Y si ya estás suscrito, comparte este video por WhatsApp con alguien mayor de 60 años que conozcas, con tu mamá, con tu papá, con un tío, con un vecino. Puede ser la información más valiosa que reciban este año. Ahora, antes de empezar, quiero que me dejes en los comentarios. ¿Alguien en tu familia ha pasado por una cirugía después de los 60 y tuvo complicaciones que nadie les advirtió? Cuéntame abajo, porque esos testimonios me ayudan a entender qué temas necesitan más atención. Bien, para entender por qué estas cirugías son tan peligrosas en personas mayores, primero necesitamos hablar de algo muy importante. El cuerpo humano no envejece de forma pareja. No es como cuando un edificio se pone viejo y solo se le caen algunas tejas. Es más como un motor que lleva muchos años y muchos kilómetros en la carretera. Ese motor todavía funciona, todavía te lleva del punto A al punto B, pero ya no aguanta las mismas exigencias que aguantaba cuando era nuevo. Si lo fuerzas demasiado, si lo sometes a una reparación mayor sin las condiciones adecuadas, puede fallar de formas que nadie esperaba. Y hay más. El cuerpo de una persona mayor no solo tiene un motor más cansado, tiene también un sistema de filtros deteriorado. Los riñones, el hígado, los pulmones, el corazón, todos esos órganos que en los jóvenes trabajan con margen de sobra, en los adultos mayores están operando muchas veces al límite de su capacidad. Y eso tiene consecuencias enormes cuando se trata de anestesia, de medicamentos posoperatorios, de la capacidad de cicatrizar y de recuperarse de un trauma quirúrgico. Los médicos tienen un nombre para esto. Lo llaman fragilidad o frailty en inglés. No significa que la persona sea débil de carácter. Significa que el cuerpo ha perdido la capacidad de recuperarse frente a situaciones de estrés físico intenso. Una persona frágil puede verse completamente normal en la sala de espera. Puede caminar sola, puede hablar, puede comer. Pero cuando se somete a una cirugía mayor, su cuerpo simplemente no tiene los recursos para responder. Y ese es el punto de partida de todo lo que vamos a hablar hoy. La fragilidad no siempre se puede ver y no siempre se evalúa antes de operar. Un análisis publicado en el JAMA Surgery en 2022 encontró que las personas mayores de 65 años tienen tasas de mortalidad significativamente más elevadas en cirugías mayores que las personas más jóvenes, incluso cuando la cirugía en sí misma es técnicamente exitosa. El problema no es solo el bisturí. El problema es todo lo que viene después. La anestesia que el cuerpo no elimina bien. Las infecciones que el sistema inmune debilitado no puede combatir. La inmovilización prolongada que dispara la formación de coágulos. La confusión mental posoperatoria
que en muchos casos nunca se resuelve del todo. Con eso en mente, vamos a las 5 cirugías. Y las vamos a ver de menor a mayor riesgo, del número 5 al número 1. La quinta en nuestra lista es la cirugía de fusión espinal lumbar, lo que los médicos llaman lumbar fusión. Esta es una de las cirugías más vendidas en el mundo de la ortopedia para personas mayores. El cuento es casi siempre el mismo. Tienes dolor de espalda, llevas meses o años sufriendo, los antiinflamatorios ya no funcionan bien y el médico te muestra una resonancia con las vértebras aplastadas o desplazadas y te dice que lo mejor es operar para fusionar esas vértebras y estabilizar la columna. Suena lógico, suena como la solución definitiva. El problema es que la evidencia científica dice algo muy diferente. Un estudio publicado en el Spine Journal en 2016, liderado por el investigador Richard Deyo y su equipo, analizó los resultados de la cirugía de fusión espinal en personas mayores y encontró algo que debería estar escrito en letras grandes en cada consultorio de ortopedia. En pacientes de edad avanzada, especialmente aquellos con múltiples niveles vertebrales comprometidos, la tasa de complicaciones graves puede superar el 20% y la mejoría en el dolor a largo plazo no es significativamente mejor que el tratamiento conservador en muchos casos. En otras palabras, muchas personas pasan por una cirugía de alto riesgo, con meses de recuperación difícil, y terminan igual o peor que antes. ¿Por qué? Porque la columna vertebral de una persona mayor ya no tiene la elasticidad ni la densidad ósea para adaptarse bien a los tornillos y las barras metálicas que se usan en la fusión. Las vértebras adyacentes a las fusionadas terminan sobrecargándose y generando nuevo dolor. Y el período posoperatorio implica inmovilidad, lo que en personas mayores desencadena una cascada de problemas. Pérdida de masa muscular acelerada, úlceras por presión, neumonías por aspiración, infecciones urinarias y el terrible síndrome de confusión aguda que los médicos llaman delirium, que puede dejar secuelas cognitivas permanentes. El alerta aquí es claro. Si tienes más de 60 años y un médico te recomienda fusión espinal, exige primero haber agotado todas las opciones conservadoras. Fisioterapia intensiva, ejercicios específicos de fortalecimiento del core, infiltraciones de corticoides bajo guía de imagen y, en algunos casos, terapias de neuroestimulación. La cirugía debe ser el último recurso, no el primero. La cuarta cirugía en nuestra lista es el reemplazo total de rodilla en pacientes frágiles. Y quiero aclarar algo importante desde el principio. El reemplazo de rodilla, cuando se hace en el paciente correcto, es una cirugía que puede cambiar la vida para bien. El problema, como siempre, es que no todos los pacientes son el paciente correcto. Un estudio publicado en el Journal of Bone and Joint Surgery en 2019 analizó específicamente los resultados de esta cirugía en pacientes que habían sido catalogados como frágiles según los criterios estandarizados de evaluación geriátrica. Los resultados fueron reveladores. Los pacientes frágiles tenían una tasa de complicaciones posoperatorias graves 4 veces mayor que los pacientes no frágiles de la misma edad. Las complicaciones más frecuentes incluían infecciones profundas de la prótesis, lo que puede obligar a una segunda cirugía todavía más compleja para retirarla. Eventos cardíacos, neumonía y deterioro funcional severo, que en muchos casos dejaba al paciente con menos movilidad que antes de operar. El mecanismo es este. El reemplazo de rodilla dura entre 2 y 3 horas bajo anestesia general o regional. Implica un sangrado importante, trauma tisular extenso y un posoperatorio que exige rehabilitación intensa y dolorosa. Para un cuerpo joven y fuerte, eso es manejable. Para un cuerpo frágil, con reservas fisiológicas limitadas, cada uno de esos factores se convierte en un punto de quiebre potencial. Lo que hace aún más problemático este tema es que la indicación para operar muchas veces se basa solo en la imagen radiológica, y la artrosis severa en una radiografía no siempre se correlaciona con el nivel de dolor o discapacidad funcional real. Hay personas con rodillas que en la radiografía parecen destruidas y, sin embargo, se mueven bastante bien con tratamiento conservador. El problema es que la radiografía da al médico una justificación visual para operar. Y esa justificación
no siempre toma en cuenta la fragilidad del paciente frente al riesgo quirúrgico. Si tienes más de 60 años y te recomiendan reemplazo de rodilla, antes de aceptar, pide una evaluación geriátrica completa. No ortopédica geriátrica. Un médico geriatra entrenado puede evaluar tu fragilidad y decirte con honestidad si tu cuerpo está en condiciones de enfrentar esa cirugía y salir bien del otro lado. Ahora llegamos a la cirugía número 3 y aquí es donde quiero que pongas toda tu atención, porque esto es lo que prometí al inicio del video. La cirugía de válvula cardíaca abierta en pacientes mayores de 80 años. Cuando el corazón tiene una válvula dañada, ya sea la válvula aórtica o la mitral, el flujo de sangre se ve comprometido. El corazón trabaja más de lo que debería y con el tiempo puede fallar. La solución quirúrgica clásica es abrir el tórax, detener el corazón, conectar al paciente a una máquina de circulación extracorpórea, reemplazar la válvula dañada por una artificial, cerrar el tórax y rezar para que todo salga bien. En personas jóvenes y de mediana edad, esta cirugía tiene resultados excelentes. En personas mayores de 80 años, la historia es muy diferente. Un análisis publicado en los Annals of Thoracic Surgery en 2020 reportó que la mortalidad perioperatoria de la cirugía de válvula cardíaca abierta en pacientes mayores de 80 años puede alcanzar entre el 15 y el 20%. 1 de cada 5 pacientes mayores de 80 años que se someten a esta cirugía muere durante el procedimiento o en los primeros 30 días después. Y eso, querido amigo, es un número que ningún cirujano te va a poner así de claro sobre la mesa cuando te está explicando por qué necesitas operarte. ¿Por qué es tan alta esa mortalidad? Porque la cirugía a corazón abierto exige que el corazón sea detenido por un periodo de tiempo y que la sangre sea oxigenada por una máquina externa. Ese proceso, llamado circulación extracorpórea, es enormemente agresivo para el cerebro, los riñones y los pulmones de una persona mayor. Después de la cirugía, muchos pacientes mayores experimentan deterioro cognitivo significativo, lo que se conoce como encefalopatía postoperatoria, o directamente un accidente cerebrovascular. El riñón, que ya trabajaba en el límite, puede fallar completamente y llevar al paciente a diálisis. Y el riesgo de infección del esternón, que es el hueso que se abre para acceder al corazón, es mucho mayor en personas de edad avanzada con inmunosenescencia, que es el deterioro natural del sistema inmune con los años. Ahora, aquí viene algo esperanzador. En los últimos años se ha desarrollado una alternativa menos invasiva para la válvula aórtica llamada TAVI, que significa Transcatheter Aortic Valve Implantation, o implante de válvula aórtica por catéter. En este procedimiento no se abre el tórax. La válvula se lleva al corazón a través de un catéter insertado en la arteria femoral, la de la ingle, y se despliega sin necesidad de detener el corazón. Los resultados en pacientes de muy alto riesgo quirúrgico, incluyendo mayores de 80 años, han sido revolucionarios. Pero no todos los centros tienen acceso a esta tecnología, y no todos los pacientes son candidatos para ella. Por eso, si alguna vez te dicen que necesitas cirugía de válvula cardíaca, tu primera pregunta debe ser, ¿soy candidato para TAVI? Esa pregunta puede cambiar todo. Seguimos. La cirugía número 2 en nuestra lista es la prostatectomía radical en ancianos con otras enfermedades, lo que los médicos llaman comorbilidades. La próstata es una glándula que tienen los hombres, y el cáncer de próstata es uno de los más comunes después de los 60 años. Cuando un médico detecta cáncer de próstata, el primer instinto, tanto del médico como del paciente, es hay que quitarlo. Y esa lógica tiene sentido en un hombre joven y sano. El problema es que el cáncer de próstata, en su gran mayoría, es un cáncer de crecimiento lento. Tan lento que en muchos hombres mayores de 70 años, con otras enfermedades como diabetes, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, hay una posibilidad muy real de que el cáncer de próstata
no sea lo que los mate. Y sin embargo, la cirugía para quitarlo sí puede serlo. Un análisis publicado en el JAMA Internal Medicine en 2018 abordó directamente el concepto de futilidad quirúrgica en pacientes mayores, definida como situaciones en las que el riesgo de la cirugía supera claramente cualquier beneficio realista en términos de supervivencia o calidad de vida. El estudio encontró que una proporción significativa de intervenciones mayores en hombres mayores de 75 años con múltiples comorbilidades caía dentro de esa definición de futilidad. En otras palabras, la cirugía no iba a ayudar, solo iba a dañar. La prostatectomía radical es una cirugía de varias horas que requiere anestesia general, implica un sangrado considerable y tiene complicaciones propias muy frecuentes incluso en pacientes jóvenes, incontinencia urinaria permanente y disfunción eréctil. En un hombre mayor con el corazón comprometido, los riñones trabajando al límite y el sistema inmune deteriorado, esas complicaciones se magnifican y el riesgo de muerte perioperatoria se dispara. Hoy en día, para muchos hombres mayores con cáncer de próstata de bajo o intermedio riesgo, la estrategia más recomendada no es operar. Es lo que se llama vigilancia activa, controles periódicos de PSA, biopsias regulares, y solo intervenir si el cáncer muestra señales de avance. Esa estrategia ha demostrado resultados similares en supervivencia con mucha menor agresividad. Si un médico te dice que necesitas una prostatectomía y tienes más de 70 años con otras enfermedades, pide una segunda opinión, siempre. Y ahora llegamos al número 1. La cirugía más peligrosa de esta lista para personas mayores. La cirugía de emergencia abdominal por obstrucción intestinal. Esta es diferente a todas las demás porque muchas veces no hay tiempo para elegir. La obstrucción intestinal ocurre cuando parte del intestino se bloquea, ya sea por adherencias de cirugías anteriores, por un tumor, por una hernia que se ha estrangulado o por otras causas. El contenido del intestino no puede avanzar. La presión aumenta, el tejido empieza a morir. Y si no se interviene rápidamente, la consecuencia es una peritonitis, una infección generalizada que puede matar en horas. El problema es que esta cirugía, que ya de por sí es una de las más complejas y agresivas de la cirugía abdominal, en una persona mayor de 60 o 70 años bajo condiciones de emergencia, se convierte en un escenario de riesgo altísimo. Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine en 2021 reportó que la mortalidad a 30 días de la cirugía abdominal de emergencia en pacientes mayores puede alcanzar entre el 30 y el 40%. 3 o 4 de cada 10 pacientes mayores que entran a ese quirófano en condiciones de emergencia no salen vivos del hospital. ¿Por qué es tan alto ese número? Porque en emergencias no hay tiempo para optimizar al paciente. No hay tiempo para equilibrar los líquidos, para ajustar los medicamentos, para evaluar la fragilidad. El paciente entra desestabilizado, muchas veces en sepsis incipiente o franca, y el equipo quirúrgico tiene que actuar con lo que tiene. La anestesia en un cuerpo en shock es extremadamente peligrosa. El trauma quirúrgico sobre un intestino inflamado y perforado genera una respuesta inflamatoria sistémica devastadora. Los riñones fallan, los pulmones se llenan de líquido, el corazón, ya comprometido por la edad y las comorbilidades, no aguanta. Y aquí está la clave de este punto, porque la obstrucción intestinal no siempre aparece de la nada. Muchas veces hay señales previas: distensión abdominal frecuente, constipación severa y recurrente, dolores cólicos que van y vienen, náuseas inexplicables. Si tienes esos síntomas y tienes más de 60 años, no esperes a la emergencia. Consulta con tu médico antes de que el cuadro se agudice. Porque la diferencia entre una cirugía programada con tiempo para preparar al paciente y una cirugía de emergencia puede ser literalmente la diferencia entre vivir y morir. Sé que todo esto que te estoy contando puede sonar aterrador, y no quiero que salgas de este video con miedo a los hospitales o convencido de que los médicos son tus enemigos. No es eso. La medicina ha salvado millones de vidas
y sigue haciéndolo todos los días. Hay cirugías que son absolutamente necesarias y que deben hacerse aunque el riesgo sea alto, porque la alternativa es peor. No te estoy diciendo que nunca te operes. Te estoy diciendo que tienes derecho a saber. Tienes derecho a conocer los riesgos reales. Tienes derecho a hacer preguntas. Tienes derecho a pedir una segunda opinión. Tienes derecho a tomarte un tiempo para pensar, cuando ese tiempo existe. Nadie debería firmar un consentimiento quirúrgico sin entender completamente lo que está aceptando. Y esa información es tuya por derecho. Y ahora, como prometí, las 4 preguntas que debes hacerle a cualquier cirujano antes de firmar cualquier consentimiento. La primera. ¿Cuál es la tasa de mortalidad y de complicaciones graves de esta cirugía en pacientes de mi edad y con mis condiciones de salud específicas? No en general, en pacientes como tú. Un buen cirujano debe poder responderte esa pregunta con honestidad. Si te responde con evasivas o con frases vagas como «es un procedimiento de rutina», pide los números concretos. La segunda. ¿Qué pasa si no me opero? ¿Cuál es la historia natural de mi enfermedad sin cirugía? Esta es una pregunta que muy poca gente hace y que revela mucho. A veces la respuesta es que sin cirugía la situación es incompatible con la vida. Pero otras veces la respuesta es que sin cirugía puedes vivir meses o años con calidad razonable, y esa información cambia completamente el análisis de riesgos y beneficios. La tercera, ¿existe alguna alternativa menos invasiva a esta cirugía? Procedimientos endoscópicos, intervenciones por catéter, tratamientos farmacológicos, radioterapia, vigilancia activa. En medicina, casi siempre hay más de un camino. Si el médico te presenta la cirugía como la única opción, sin haber explorado contigo las alternativas, es una señal de alerta. Y la cuarta, la más importante de todas. ¿Ha sido evaluada mi fragilidad? ¿Me ha visto un geriatra? En centros hospitalarios bien organizados, antes de cualquier cirugía mayor en un paciente mayor de 65 años, debería realizarse una evaluación geriátrica integral. Si eso no está en el plan, pídelo, exígelo. Es tu derecho y puede salvar tu vida. Hay algo que quiero que te lleves de este video que va más allá de las cirugías y los porcentajes. El cuerpo humano es extraordinario. Ha llevado a una persona a través de décadas de vida, de trabajo, de amor, de pérdidas y alegrías. Merece respeto. Merece que las decisiones que se toman sobre él sean informadas, conscientes y humanas. Envejecer no es un fracaso. Es el resultado de haber vivido. Y la dignidad de esa vida incluye el derecho a conocer la verdad sobre lo que el sistema médico te propone. No como desafío al médico, sino como parte activa de tu propio cuidado. Comparte este video por WhatsApp ahora mismo con alguien que lo necesite. Con alguien mayor que conozcas, con alguien que esté enfrentando una decisión quirúrgica, con alguien que simplemente merece saber esto. Si te gustó el video, dale like aquí abajo, que eso nos ayuda muchísimo. Y si todavía no te has suscrito a Cura Oculta, este es el momento. Activa también la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos contenido nuevo, porque publicamos cada semana temas de salud que no vas a encontrar en ningún otro lado. Yo soy Beatriz Olvera y te mando un abrazo enorme desde aquí. Que Dios te cuide, que Dios cuide a tu familia y cuida mucho de tu salud. Hasta la próxima.